La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Una de las características típicamente humanas es medir. Sí, como lo escucháis, medir. Es decir, cuantificar el entorno, cuantificar cuánto nos rodea. De ahí que uno de los primeros conceptos que nuestra especie desarrolló en la noche de los tiempos, al principio de los tiempos, cuando empezamos a ser humanos, es el del número. Algo tan sencillo, algo que tenemos tan asumido, pues no lo tienen el resto de especies, solo lo dominamos nosotros. Y sin número no hay medición posible, no podemos medir nada, sino antes no podemos numerarlo. Toda medición empieza en el conteo, ya sea de pasos, de objetos, de sonidos, etc. Medir algunas magnitudes es relativamente sencillo. ¿Qué sé yo? La longitud, por ejemplo. Pues para eso el cuerpo nos basta. Un paso, un palmo, el dedo pulgar, por ejemplo, un brazo. Antiguamente se medía las brazadas, ¿no? La profundidad es la cantidad de brazadas que había hasta que se tocaba el fondo. Estos constituyeron, estos de atados al cuerpo humano, los primeros patrones de medición. Para medir la masa es algo más complicado, es decir, saber cuánto pesa algo. Es decir, podemos ponernos un objeto en una mano y otro en la otra, pero no es muy exacto. No tenemos, de hecho, la misma fuerza en la mano derecha que en la mano izquierda, dependiendo de si somos diestros o somos zurdos. Así que lo que nuestros antepasados hicieron al principio es que se inventaron un método que era hacerlo por comparación, colocando un peso constante en uno de los lados y lo que querían pesar en el otro. Entre medias una escala, y ya estaba inventada la balanza. Es lo que conocemos hoy como balanza romana, que aunque la conozcamos por ese nombre es mucho más antigua. Los griegos, de hecho, ya la utilizaban, ya la empleaban muchos siglos antes. Balanza en latín se dice statera, y viene del griego que es stater. Pero vamos, hay magnitudes. Este del peso se solucionó relativamente pronto. Las balanzas romanas, de hecho, son tan precisas que todavía en ciertos lugares y para ciertos usos, como balanza de urgencia, desde luego, se siguen empleando. Pero hay magnitudes que son mucho más complicadas de medir. No sé, el tiempo, por ejemplo. El tiempo es una magnitud importantísima, pero es, de sobra, la miremos desde donde la miremos, la magnitud más resbaladiza de todas. El tiempo todos lo percibimos, pero no es tangible, al menos no es tangible con las manos. Tangible con las manos y los ojos, quiero decir. Sentimos que pasa el tiempo, pero no podemos ver cómo pasa, ni podemos tocarlo. Pero a pesar de todo, pronto nuestros ancestros encontraron una solución. Empezaban a utilizar ciertos fenómenos mensurables, ¿no? Por ejemplo, utilizar el sol como apoyo. A fin de cuentas, el sol viajaba por el firmamento todos los días y lo hacía a la misma velocidad. Luego descubrimos que los que viajamos somos nosotros, pero nuestros ancestros primitivos no lo sabían. Luego, con el tiempo, pues se fueron viendo que había más constantes. Aprendieron a valerse de otras, como el agua, por ejemplo, o la arena cayendo. La fuerza de la gravedad ellos tampoco la conocían, no podían describirla, pero sí conocían sus efectos. El reno de arena es muy popular. Yo creo que todos hemos tenido alguno en la infancia y quizá tengamos alguno por casa. Los de agua ya no son tan comunes, pero sí lo fueron en el pasado. Se llaman clepsidras, ese es el nombre técnico del reloj de agua, y en su forma más primitiva no eran más que una vasija de piedra, con un agujero en el fondo, que permitía lenta, pero de manera regular, salir el agua, iba de una vasija a la otra. Si mirábamos el recipiente no teníamos más que, que calcular el tiempo transcurrido. Se podía fijar la escala y ya se sabía. Las clepsidras, de hecho, llegaron a desarrollarse muchísimo durante siglos. Llegaron a hacer clepsidras tremendamente sofisticadas. Fueron, de hecho, introduciendo mecanismos que hacían incluso sonar las horas. Ya sé que parece un poco chocante oírlo, un reloj de agua que hace sonar las horas, pero se llegaron a hacer. Claro, el problema de las clepsidras es que eran voluminosas. Y además había que estar cada poco tiempo poniéndoles agua. Un agua que en ciertas latitudes y en ciertas épocas del año pues se congelaba. Quedaba el reloj de sol, pero
pero es que no requería ni requiere demasiado mantenimiento, pero es que el sol solo luce durante unas horas al día, el resto es de noche, y tampoco funciona cuando está nublado. Es decir, que el tiempo hace solo 1000 años era una de las magnitudes que a los seres humanos más se nos resistía. Entonces, en ese punto, calculad más o menos unos 1000 años, sucedió algo sorprendente y lo hizo en el lugar más insospechado, en la Europa medieval. Y digo insospechado porque, aunque hoy nos parezca mentira o se nos haga difícil de imaginar, hace solo 1000 años Europa Occidental era un lugar muy atrasado. Era de hecho de los lugares más atrasados del mundo conocido. En el siglo IX, por ejemplo, no hace tanto como podéis ver, el califa Harún al-Rashid, el de los cuentos de las 1001 noches, envió una embajada a Carlomagno, una embajada de amistad. Y le envió al embajador con muchos regalos, ¿no? Y entre ellos estaba una clepsidra, ese reloj de agua del que os hablaba antes, y era una clepsidra muy especial. Llevaba algunos ingenios mecánicos en su interior. Bien, en los anales carolingios fue tal la impresión que les causó que los anales consignaron el evento como algo realmente notable, describiendo incluso todo lo que hacía caer unas bolitas de bronce sobre un plato de latón, etc. Y les fascinó a los carolingios de la época, a los de la corte de Carlomagno. No podían, eso sí, explicarse cómo lo hacía, pero veían que lo estaba haciendo y se quedaban embobados mirándolo. La Europa carolingia obviamente era como el tercer mundo de la época. Eran unos reyes bárbaros. Los persas, los árabes, los bizantinos, por supuesto, consideraban a los latinos, que así es como se les conocía, no a los romanos. Romanos se consideraban a sí mismos los bizantinos, se hacían llamar así. Eso de bizantinos se lo pusimos nosotros después, ya en el siglo XVI. Pues a los latinos los consideraban unos bárbaros. Y eso era cierto, la verdad, o lo había sido por lo menos. Pero con el amanecer del nuevo milenio empezó a dejar de serlo. No se sabe cuándo, pero en algún momento del siglo XIII, aproximadamente, no puedo decir el año porque nadie lo sabe, tampoco se puede decir el quién, porque nadie sabe quién fue, se inventó no el reloj, sino un mecanismo que posibilitó el reloj. Ese mecanismo se llama escape de varilla. Es un invento aparentemente irrelevante, ¿no? Intrascendente, bueno, más con ese nombre, escape de varilla. Pues bien, sin este invento nunca hubiesen aparecido los relojes mecánicos, que son los que al final terminaron midiendo el tiempo a cualquier hora. Muy superiores en todos los aspectos a los de sol o a los de agua o a los de arena, que quedaron pues casi como curiosidades. Es decir, eran relojes estos mecánicos que permitió el escape de varilla, relojes que funcionaban solos, sin necesidad de añadirles arena o agua. Es decir, sin necesidad de esos fenómenos naturales mensurables que habían descubierto los primeros hombres civilizados. Este mecanismo de varilla no os lo voy a explicar porque tampoco se escapa un poco a la intención de este programa, pero básicamente convierte el movimiento rotacional en movimiento oscilatorio, tomando la energía de un peso que se colgaba del reloj. Simplemente. Y el escape lo que permitía era regular la liberación de esa energía, es decir, el escape propiamente dicho, de un modo regular y controlado. Si no tenía ese mecanismo, si no tenía esa varilla, pues la energía se descontrolaba, el peso caía y no se medía nada. El escape de varilla es un producto, bueno, hoy si vemos un escape de varilla del siglo XIII o del siglo XIV nos parece muy tosco, pero en aquel entonces era un producto de precisión metalúrgica máxima, una auténtica virguería. Esto nos dice bastante del desarrollo de la industria metalúrgica en la Europa medieval, que era bastante alto, por lo menos ya en la Europa del siglo XIII. Entonces, ¿por qué no se había dado en Bizancio, por ejemplo? O en Persia, o en el mismo mundo árabe, o en la misma China, que estaba muy avanzada. Pues es una de las grandes incógnitas, pero una de las grandes incógnitas históricas, quiero decir, pero el hecho es que se dio en Europa y además es muy probable que no fuese posible en ningún otro lado. Es decir, no es casual que la invención del reloj fuese a la par que la aparición de las primeras armas de fuego, que son obras también de precisión metalúrgica. De hecho, los primeros relojeros eran también armeros.
El tema es que tras la aparición de este invento, no tardaron en el invento del escape de varilla, quiero decir, no tardaron en aplicarlo a la medición del tiempo. Bueno, pues esto es un gran invento para fabricar eso que tanto tan huidizo se nos había mostrado, que es medir el tiempo. Los primeros relojes, que eran, como os podéis imaginar, relojes de torre, relojes de obra, que diríamos hoy, que eran muy pesados, bastante inexactos, aparecen en concreto en el norte de Italia, aproximadamente a principios del siglo XIV, más o menos, 1305, 1310. Y la novedad debió causarles una impresión tremenda a los lombardos y a los italianos de la época. Automáticamente saltó pues a otros países, ¿no? Saltó a Francia, Alemania, Inglaterra, a los Países Bajos, a España. En España, de hecho, el primer reloj del que se tiene noticia se instaló en Valencia, en el año 1378 exactamente. Hoy ese reloj obviamente ya no existe, pero en el casco viejo de Valencia, los que seáis de ahí lo tendréis que haber pasado por esa calle un montón de veces, hay una calle que se llama Calle del Reloj Viejo. Bien, pues en esa misma calle estaba el reloj, el primer reloj no ya de España, sino de toda la península ibérica. Ese reloj luego se lo llevaron a la torre de la catedral, que es el famoso Miguelete, que en aquel entonces pues estaba terminándose de construir. Luego, después de este reloj de Valencia, vino el de la Giralda en Sevilla, que es un poco posterior, no mucho, es del año 1396, del que incluso se hace eco Juan de Mariana en su Historia de España, que se escribió un par de siglos más tarde. De hecho, Juan de Mariana no conocía el caso del reloj de Valencia y habla del primer reloj instalado en España como un hito del reloj este de la Giralda. En España la Iglesia estaba más interesada en colocar relojes en los campanarios que los reyes. Y estaba interesada porque eran muy útiles para los parroquianos, para el tema de las oraciones, organizar el día, organizar el año, de hecho. En Francia, en cambio, los reyes se mostraron muy entusiastas desde el primer momento. Carlos V, por ejemplo, Carlos V de Francia, quiero decir, ordenó instalar uno en el Palacio Real y otro más en el Castillo de Vincennes, que es donde él, pasaba largas temporadas de caza. Esto era una inversión muy costosa, solo al alcance de los grandes cabildos catedralicios, como podía ser el mismo el de Sevilla o el de Valencia, o de grandes reyes, como el rey de Francia. Pero no había, en el siglo XIV ya no quedaba, sino digamos en el XV, un solo príncipe o un solo rey o un solo arzobispo principal en todo el continente que no quisiese el suyo. Se extendió a toda velocidad. Las ciudades de la época, de hecho, competían por tener el mejor reloj. Esa competencia vino muy bien, porque impulsó la innovación y pronto los primeros relojes que solo tenían la aguja horaria nada más, el minutero se llegó más tarde y ni siquiera hacían sonar las horas al principio, simplemente esa aguja se movía así torpemente, pues este impulso, esta competencia impulsó pues mucha innovación que se tradujo pues en que pronto, en pocas décadas, empezaron a incorporar a los relojes pues algunos mecanismos que a los contemporáneos les parecían prodigiosos. Podían tocar las horas, los cuartos y hasta incluso movían carrillones, que son esos orquestines de campanas que, bueno, iba a decir a los niños, pero a los mayores también, pues hacen nuestras delicias. El problema de estos relojes del siglo XIV y del siglo XV, bueno, aparte de su coste, que era altísimo, desproporcionado, si luego traemos al dinero actual, digamos, es que se retrasaban mucho, es decir, no eran precisamente exactos. Se retrasaban, estamos hablando, varios minutos al día. Lo colocaban en hora y al día siguiente había que ponerlo en hora después, o varias veces al día. Es decir, había que estar continuamente ajustándolos. Los parisinos, de hecho, de la época, estos relojes que os acabo de contar, que instaló el rey en el Palacio Real de París y en el Castillo de Vincennes, solían decir, que acuñaron un dicho. Decían, l'horloge du palais, elle va comme il lui plaît, que es algo así como traducido al español sería como el reloj de palacio va como le da la gana. O sea, sabían, asumían ya que el reloj de palacio, bueno, pues funcionaba, pero no era precisamente exacto. De ahí que todos los relojes públicos ya estuviesen en catedrales o en edificios de ayuntamientos o en palacios, necesitaban un equipo de gente. Necesitaban lo que se dio en llamar un gobernador, que era el gobernador del reloj, que se encargaba a jornada completa, por supuesto, de ajustarlo, de limpiarlo, de repararlo, de mantenerlo en orden de marcha, digamos, y por supuesto de ponerlo en hora.
Pero aunque no fuesen demasiado exactos, a los europeos de la época les fascinaban los relojes. De ahí que se fueron a lo largo del siglo XV instalando pues, prácticamente por todo el continente, por lo menos por toda Europa occidental. A mediados del siglo XV ya todas las ciudades principales de Europa tenían uno o varios relojes y además competían entre ellos, como os he dicho hace un momento. De hecho, durante esos 2 siglos del final de la Edad Media, los maestros relojeros, no confundir con los gobernadores del reloj, otra cosa, el maestro relojero era el que fabricaba el reloj, el gobernador era el que lo operaba, digamos. Pues los maestros relojeros fueron incluyendo más complicaciones. Cada función extra que le metemos a un reloj, entonces y ahora se llama complicación, en lenguaje técnico, digamos. Es decir, las complicaciones implicaban ruedas por detrás, ¿no? Que aparte de hacer sonar más o menos campanas, pues incluían el movimiento de autómatas o daban indicaciones astronómicas. Esas les fascinaban a la gente de la época, ¿no? Que les dijese el movimiento de los astros, de la luna. Incluían escenas del Antiguo Testamento. Había uno en Estrasburgo que estaba Adán y Eva. Adán creo que daba las horas enteras y Eva las medias horas. Los relojes, en definitiva, eran el gran invento. El problema es que eran muy grandes, y solo grandes de tamaño, muy voluminosos. No podían más que situarse, como ya digo, en grandes torres, eran caros, y uno no se lo podía meter en casa, en definitiva. Es decir, su desarrollo lo limitaba su propio tamaño. Y el tamaño venía dado por la fuerza motriz, los pesos. Es decir, no se podían hacer relojes más pequeños porque implicaba tener unos pesos, y los pesos, por naturaleza, ya en sí ocupaban mucho espacio. Así que a principios del siglo XV apareció un mecanismo muy novedoso que eliminaba los pesos. Ese mecanismo lo dieron en llamar el muelle. El muelle hizo posible los relojes pequeños y transportables. No de bolsillo propiamente, o no de bolsillo todavía, pero sí al menos relojes, lo que conocemos como relojes de pie o reloj de París. A finales del siglo XV ya eran relativamente comunes entre los reyes y los aristócratas más ricos. Luis XI de Francia, por ejemplo, se hizo retratar, y don mirar exactamente el año del retrato, y no lo he encontrado, pero sí me lo he imaginado por la edad que tenía Luis XI entonces. Entonces calculo que sería en torno al año 1450 con su reloj de muelle detrás, un relojito pequeño, pequeño, no de pulsera obviamente, ni de bolsillo siquiera, pero aproximadamente como de unos 30-40 centímetros de alto, muy bien labrado, muy bien trabajado. Y no fue el único, ¿eh? Había todo el que podía, se compraba uno de esos relojes y se hacía retratar con el reloj al lado, que sería eso, el reloj detrás, ¿no? Lo que querían mostrar, obviamente, es que estaban a la última, como cuando ahora los políticos se retratan con un smartphone de última generación o con un automóvil eléctrico, ¿no? Que se vea que estamos a la última y queremos salir en la fotografía del periódico o por la televisión, queremos salir rodeados de aparatos, ¿no? Con unas gafas de esas de realidad virtual, pues como vemos, los reyes del siglo XV no eran muy distintos. Se ponían al lado su reloj de muelle, que insisto, el siglo XV era la altísima tecnología. Pero claro, el problema es que la industria relojera no puede vivir de 4 ricos. Ninguna industria, de hecho, puede vivir de 4 ricos. Los ricos, pues sí, tienen mucho dinero, pero necesariamente siempre son pocos. Y de hecho en Europa no solo vivía de eso, por eso seguía creciendo. Básicamente porque no había suficientes como para mantenerla, como para mantener una industria que innovaba continuamente y crecía. La industria europea vivía de esa clase de burgueses acomodados que abundaban en muchísimas ciudades europeas y que no existían en otras partes del mundo. En Europa, y estos son datos reales, había en el siglo XV más artesanos y comerciantes que en cualquier otra parte del mundo, por lo menos en relación con la población total. Es decir, había efectivamente muchos artesanos y muchos comerciantes en China, pero si lo comparamos con la población total de China no eran tantos. En una palabra, que entre la minoría muy rica de príncipes, de arzobispos, de reyes, y la mayoría que era muy pobre, básicamente pues artesanos de ciudad, que vivían medio arrastrados, no completamente arrastrados, sobre todo los campesinos. Pues entre estas dos, entre esta minoría de ricos y esta mayoría de pobres, había un grupo relativamente numeroso de comerciantes, de abogados, de médicos,
de prestamistas, es decir, profesiones liberales que les habían permitido, sin necesidad de títulos nobiliarios, acceder a cierta fortuna. Es decir, que no solo había, en la Europa de la época del salto entre la Edad Media y la Edad Moderna, no solo había artesanos que sabían construir relojes, también había un número relativamente elevado de personas que podían adquirirlos. Y esto es lo que propulsó definitivamente esa industria. Es decir, ese consumo continuo y la competencia entre relojeros que trataban de diferenciarse innovando para captar nuevos clientes, ya fueran de su misma ciudad o de otras. Es cierto que este señor hace este reloj y sabe hacer todas estas complicaciones, pero yo le he incluido una complicación más. Y ya se sabe, los burgueses acomodados, especialmente los nuevos ricos, lo tremendamente pretenciosos que siempre han sido, tanto en aquella época como en la nuestra, ¿no? Este es un proceso de mercado que conocemos bastante bien y que funciona a pleno rendimiento en nuestra época. Lo hemos podido ver en la telefonía, lo hemos podido ver en prácticamente todo lo que nos rodea. Si vemos los aparatos tecnológicos, ¿no? Los que teníamos hace 20 años y los que tenemos ahora, los que disfrutamos ahora nos parecerían de ciencia ficción, hace solo en 1997, por ejemplo, ¿no? Bien, en este punto os preguntaréis, con cierta razón, ¿dónde se hacían los relojes? Diréis, bien, vale, ya sabemos quién los consumía, cómo iban avanzando tecnológicamente, pero esto había alguien que descollaba en la elaboración de relojes. Seguían siendo los italianos los que hacían relojes y los exportaban a toda Europa. Porque hoy sabemos que los hacen en Suiza. Pero, ¿dónde los hacían en el siglo XV o en el siglo XVI? Pues al principio los hacían en el lugar donde se consumían. Es decir, se desplazaba el reloj, no se desplazaba el relojero. Bueno, eran grandes y, bueno, pues como era un oficio nuevo, no había gremio de relojeros. Si había un maestro relojero en Colonia o en cualquier otra ciudad, en París, y sabía, le llegaba el encargo que había que levantar un reloj, pues en Zaragoza o en cualquier otra ciudad, en Varsovia, pues se desplazaba personalmente y construía el reloj, cobraba y ya o se quedaba ahí o se iba. Estaba limitado, obviamente, por la cantidad de relojes grandes que se podían construir en una ciudad, que era necesariamente limitado. Una vez se habían colocado 4 o 5 y era poco probable que quisiesen más. Pero claro, con la aparición de relojes pequeños, estos relojes como los de Luis XI, pues ya la cosa cambiaba, porque los campanarios son limitados, pero las casas no tanto, y además puedes meter muchos en casa. Y a partir del siglo XV y ya en el XVI los relojeros empiezan a sedentarizarse, es decir, empiezan a concentrarse en una palabra. Los 3 primeros centros de producción de relojes fueron Nuremberg, Augsburgo, que están cerquita la una de la otra, en la actual Baviera, y París, que se especializaron los 3 en relojes pequeños y sobre todo relojes caros. Relojes para esa minoría de ricos, pero también para los burgueses acomodados, que ya digo, especialmente a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América y la cantidad de dinero que empezó a haber, dinero metálico, quiero decir, que empezó a haber corriendo por toda Europa, pues aumentaron en número y en poder adquisitivo. Esos relojeros además eran casi orfebres, a diferencia de los que habían construido relojes en las catedrales y en los ayuntamientos, eran orfebres, porque sus clientes exigían productos refinados. Eso es a diferencia de los relojes públicos, que podía decirse que estaban más cerca de la construcción de armamento. Si vemos por detrás un reloj de una torre, de una catedral, pues vemos que es básicamente un instrumento de precisión, pero no precisamente bonito, y es de hierro. En cambio, un reloj hecho que se hacía para un rey o para el mismo papa, que también encargó relojes, todos los papas encargaban relojes, o casi todos los que tenían tiempo, eran piezas de orfebrería, es decir, eran puras joyas, trabajos de joyero. El hecho es que a mediados del siglo XVI los relojes eran ya bastante comunes en Europa. Ya no eran una novedad ni muchísimo menos. Tanto que los no europeos admiraban la técnica relojera de los europeos y se quedaban estupefactos cuando veían que los navegantes europeos pues llegaban y llevaban encima unos aparatos que no entendían muy bien cómo funcionaban, pero que estaban ahí y que además funcionaban, es decir, daban la hora, servían para medir el tiempo. Esto los reyes lo sabían, por supuesto, y los utilizaban para agasajar a los mandatarios extranjeros. Es decir, lo mismo que había hecho
habían hecho los árabes en el pasado con Carlomagno. La anécdota que os contaba al principio del programa. Os voy a contar una curiosidad. Sabéis que estas anécdotas históricas me encanta contarlas. El reloj más antiguo de Japón fue construido en España por un relojero madrileño en el año 1581. Fue un regalo que le hizo Felipe III al shogun Tokugawa. Se lo hizo en agradecimiento por haber rescatado unos náufragos españoles que viajaban en un galeón en el San Francisco que iba de Malina a Acapulco. Pillaron un temporal y al final pues el barco se hundió y unos cuantos españoles, creo que 30, me pareció leer hace un par de días cuando preparaba el programa, pues consiguieron llegar a las costas de Japón y este hombre, el shogun Tokugawa, pues les dio de comer, les dio de beber y les alojó y les facilitó una embarcación para que volviesen a Filipinas. Pues bien, el rey de España, años después, dijo, bueno, pues en reconocimiento por esta ayuda que le prestó a mis marinos, les regaló un reloj. Los japoneses no supieron muy bien qué hacer con él y lo metieron en un templo sintoísta donde, según creo, todavía está. En fin, ya veis qué cosas suceden, ¿no? O han sucedido. El reloj más antiguo del principal fabricante de relojes del mundo, pues curiosamente está hecho en Madrid. Pero la relojería no solo se limitó a fascinar a los propios europeos y a los extranjeros, como el shogun Tokugawa de Japón que acabamos de ver. La relojería también afectó a la propia cosmovisión de los europeos. En el siglo XVII, cuando irrumpe la revolución científica, se impone una visión o una concepción mecanicista del universo, que en muchos casos, por cierto, todavía perdura. Kepler, por ejemplo, Johannes Kepler, que era un astrónomo alemán, padre de las leyes sobre el movimiento de los planetas, dijo literalmente que el universo no se parece a un ser vivo, sino a un reloj. Robert Boyle, que es pues uno de los padres de la química, es el enunciador de la ley que lleva su nombre, de la ley de Boyle, decía que el universo era una joya de relojería, sí, textualmente. René Descartes, al que conoceréis, aunque sea solo por las clases en el Instituto de Filosofía, sostenía que el universo era un gigantesco sistema mecánico y que los hombres no éramos más que los autómatas de ese inmenso reloj. Él, evidentemente, pues había visto esos relojes fantásticos que estaban por toda Europa, que tenían sus carrillones, sus autómatas, sus muñequitos moviéndose mientras daban las horas. Es decir, si el universo, viéndolo así, si el universo era un reloj, Dios no era más que el maestro relojero, bueno, y el gobernador del reloj. Es decir, el gran relojero, como afirmaría William Paley ya un siglo después, en el siglo XVIII. Esto lo habréis oído muchas veces, ¿no? Lo del Dios es el gran relojero. Y simplemente se limita pues, a ajustar las manijas y a ponerlo en hora, a gobernarlo, y además es el que lo creó. Pues bien, mientras los científicos y los filósofos andaban en estas elucubraciones, los relojeros de a pie, es decir, los que lo fabricaban, iban poco a poco mejorando sus aparatos. Y la principal mejora que se les demandaba era la cuestión de la exactitud. Los relojes habían mejorado mucho desde el siglo XIV, pero seguían siendo tremendamente inexactos. Seguían perdiendo varios minutos al día y necesitaban siempre un gobernador, ya fuese un reloj público grande, de grandes dimensiones, o un reloj pequeño, como esos que se compraban los ricos. Pues bien, el gran problema de los retrasos, que ya digo, obligaba a gobernar todos los relojes, pues encontró una solución al final. Y se la encontró en el siglo XVII un holandés que se llamaba Christian Huygens. Lo resolvió de una manera magistral, digamos por sencilla, ¿eh? Lo resolvió incorporando un péndulo al mecanismo de escape. Tan simple como eso. Huygens era un tipo completísimo. Iba a decir que era un hombre del Renacimiento si no fuese porque vivió en la plenitud del barroco. Era matemático y además era un astrónomo muy eminente. Le debemos el descubrimiento de Titán, que es la mayor luna de Saturno. De hecho, cuando la Agencia Espacial Europea hace unos años envió una sonda a Saturno, el módulo que descendió a la Luna se llamaba Huygens, en honor precisamente de este matemático. De hecho, la relojería fue el primer sector manufacturero, mucho antes que todos los demás, que puso en práctica los descubrimientos teóricos de la física y de la mecánica. Eso se vería posteriormente con otros sectores, como por ejemplo el de la metalurgia mismamente, que era un sector directamente emparentado con el de la relojería.
era en cierto modo ya en el siglo XVII, en tiempos de Huygens, era lo que hoy llamaríamos un sector de alto valor añadido. Los relojes valían, pero no tanto por la materia prima, que era por definición escasa, había hierro, pero no mucho hierro, o incluso los relojes más sofisticados, estos pequeños orfebres, bueno, podían llevar oro, plata, incluso piedras preciosas, pero no en gran cantidad porque eran pequeños, ya digo. No valían por eso, sino valían por el conocimiento que llevaban incorporado. Eso es lo que los hacía valiosos. Y hacía además de los propios maestros relojeros unos artesanos muy bien preparados. Era común, de hecho, en las ciudades donde había grandes gremios relojeros, como estas que os he comentado, de París, Nuremberg o la propia Augsburgo, que los relojeros, a diferencia de los herreros o de los plateros, los relojeros supiesen leer y se manejasen bien o medianamente bien en disciplinas como la matemática o la geometría, que la necesitaban por otro lado en su trabajo. El suyo era un trabajo de precisión. Eran, en definitiva, artesanos muy valiosos que, quizá porque sabían leer, muchos de ellos se hicieron protestantes cuando llegó la Reforma. Esto obviamente ocasionó una fuga de cerebros, especialmente del norte de Italia y del sur de Alemania, que es donde están Nuremberg y Augsburgo, hacia zonas donde la Reforma había triunfado. Así es como nació la industria relojera suiza. Este fue su origen, que aún pervive, por cierto, y con gran éxito de público y de ventas. Os doy un dato que creo que lo dice todo. En el año 1515 ya había relojes, muchos, había relojes de pequeños relojes, muchísimos ya en Europa circulando. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Pues bien, ese año se estropeó el reloj de la iglesia de Saint-Pierre en Ginebra. Y la ciudad buscó a algún relojero para que lo reparase. Pues bien, no lo encontró. Tuvo que traerlo de fuera, porque no había un solo maestro relojero en Ginebra en el año 1515. Pues bien, en el año 1600, y estos son todos sacados de los informes fiscales de quién pagaba y quién no pagaba impuestos, ya había 30 maestros relojeros. Es decir, menos de un siglo después, pero ya había pasado la Reforma, ya tenían 30. Y en el año 1690, pues casi 2 siglos después, ya había más de 100 maestros relojeros en Ginebra. Todo evidentemente se debió a la inmigración. Llegaron unos cuantos artesanos que a su vez formaron a los del lugar y, sirvieron, sin pretenderlo en origen, para convertir a Ginebra en la capital relojera mundial, que por otro lado, pues lo sigue siendo, ¿no? Había tantos relojeros en Suiza que en Ginebra y alrededores que no les quedó otra que especializarse en distintas calidades de producto, ¿no? Aparecían relojeros especializados en relojes más baratos, en relojes más caros, en más grandes, más pequeños. Y luego apareció otra figura importante, y esta aparece en Ginebra, que es el empresario de relojes. Es el tipo que ni los gobierna, ni los hace, ni los fabrica. Este es un elemento fundamental. Podremos pensar, ese que es el mercachifle. No, en absoluto. Todo lo contrario, era el elemento que le faltaba a esta industria. El empresario de relojes pues pasaba encargos a los maestros, anticipaba capital cuando hacía falta. Un maestro que no podía empezar un proyecto porque no tenía con qué, pues no te preocupes que yo te lo anticipo. Y luego se encargaba de la comercialización. Esto al final desembocó inevitablemente en la producción en masa y en una abundancia de relojes baratos hechos con piezas más o menos estandarizadas. Esto, si nos fijamos, era ya un preludio de la revolución industrial. De hecho, en esa misma época, un poco más tarde, a finales del siglo XVIII, Adam Smith observaba lo siguiente. Estas son palabras textuales suyas. Decía, un reloj de bolsillo bueno, que a mediados del siglo pasado, el siglo XVII, costaba 20 libras esterlinas, hoy se puede adquirir por 20 chelines, es decir, por solo una fracción. Esto está en La riqueza de las naciones, podéis ir a consultarlo. Sabéis que una de las cosas buenas de Adam Smith es que era un gran observador. Él elabora sus teorías y no sobre presupuestos teóricos que estaban en el aire. Casi todas venían de observar cómo funcionaba el mundo que tenía a su alrededor. Esto que nos cuenta Adam Smith, lo que nos viene a decir directamente, que había relojes que el siglo antes valían una fortuna, ya valen solo 20 chelines, nos viene a decir que en el siglo XVIII los relojes en Europa eran algo tan común que ya ni siquiera llamaban la atención. Estaban, como se dice hoy en economía, comoditizados. Tenían un valor, los había muy caros, pero
Digamos que casi cualquiera podía adquirir un reloj sin demasiados esfuerzos. De hecho, era una industria tan tremendamente productiva y que dejaba tanto dinero que muchos reyes en la época trataron de montar industrias relojeras propias. El rey de Prusia, por ejemplo, intentó crear por todos los medios una fábrica de relojes en Berlín, la fábrica estatal de relojes, quiero decir. Y en España, Carlos III fundó no ya una fábrica, sino también una escuela. Creó la Real Fábrica de Relojes en 1788 y la Real Escuela de Relojería en 1770. Si estáis en Madrid o vais a pasaros por aquí, la Real Fábrica de Relojes estaba en la calle Fuencarral, justo al lado del Hospicio. Es una zona, por cierto, donde a la gente le gusta mucho salir por ahí a tomar copas y a cenar. Bueno, pues ahí la tenían. Pero el problema es que estas empresas estatales no funcionaban. Ninguna tuvo una vida excesivamente larga. Estas cosas, como todas, van de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Ginebra, como ya os he contado antes, se constituyó como el principal centro relojero mundial, no porque lo decidiese ningún príncipe ni ningún rey, simplemente porque se convirtió en un lugar de refugio, ¿no?, de muchos maestros relojeros protestantes que habían abrazado la Reforma y que huían de lugares católicos como era Baviera o como era la propia Francia. Si os fijáis, recordad, y trayéndonoslo a nuestra época, el caso de Quaero. Los que tengáis memoria para recordar, Quaero era un buscador que pues era cosa de 12 o 13 años, se le ocurrió a la Unión Europea. Fue un invento de Jacques Chirac, el presidente de Francia entonces, y Gerhard Schröder, que era el presidente, o mejor dicho, el canciller de Alemania. Iba a ser la competencia de Google, creado con dinero público a expuertas. Pues bien, se quedó en nada después de gastar no sé cuántos millones de euros. Muchísimos, muchos más de los que les había costado a Page y a Brin montar Google en California unos años antes, pocos años antes. Creo que el proyecto Quaero se cerró, no sé si fue en 2012 o en 2013. Pues algo parecido. No puedes, que estas cosas no se pueden crear desde arriba, es imposible. Se intenta a lo largo de la historia, pues los seres humanos siempre repetimos lo mismo pensando que esta vez sí va a funcionar y no funciona. De ahí que estas pequeñas fábricas, como la Real Fábrica de Relojes en Madrid, pues fabrican unos cuantos relojes para consumo básicamente de la Casa Real. Muchos de ellos los tenemos en los palacios reales actualmente. Carlos III y su hijo Carlos IV fueron grandes aficionados a los relojes. A Carlos IV, de hecho, se le llama el rey relojero. Si vais al Palacio de la Granja o a Aranjuez, encontraréis una buena parte de su colección. Algunos son preciosos, realmente bonitos, pero no se pueden crear desde ahí. Y tan pronto como llegaron las guerras napoleónicas, que fueron poco después, pues estas fábricas cerraron por falta de presupuesto. La guerra era más importante defenderse que fabricar relojes. En esas guerras, por cierto, los generales hicieron ya un uso intensivo de los relojes para las operaciones bélicas. Es decir, las guerras napoleónicas, digamos que fueron unas guerras cronometradas. Los relojes ya se habían desarrollado muchísimo y eran realmente pequeños, por lo menos para los estándares de la época. El reloj, además, unos años después, fue un compañero inseparable de la revolución industrial. Era ya pequeño y era barato. Y en algo que necesitas producir en serie y producir en grandes cantidades, pues poder medir el tiempo es algo francamente útil. El problema de la precisión, que había sido al menos parcialmente resuelto por Huygens, fue mejorando. A lo largo de los siglos XIX y XX aparecieron nuevos inventos como la compensación barométrica, el péndulo libre o el cristal de cuarzo, que ya es del siglo XX. Y la precisión absoluta se alcanzó en el año 1949, con el primer reloj atómico, que ha seguido perfeccionándose posteriormente. Los más modernos, los relojes atómicos más modernos, actuales, en operación actualmente, solo atrasan un segundo cada 3.700 millones de años. No está mal, ¿eh? Es decir, y además funcionan, tienen un funcionamiento, pueden estar funcionando sin parar, sin que se le dé cuerda, sin pesas y sin nada. En suma, que nos ha costado 7 siglos, no es demasiado si lo comparamos con todo el tiempo que llevamos aquí sobre la faz de la Tierra, pero al final hemos terminado dominando el tiempo.
Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado, que sepáis que la he ido cronometrando, solo faltaba una contrahistoria que iba sobre el tiempo, que no la mirase, que no fuese mirando el reloj. Eso sí, lo he ido mirando en un reloj, no en un reloj antiguo de estos pequeñitos. Ya me gustaría tener uno de esos relojes, aunque fuera solo como adorno en casa. A mí me gustan mucho las cámaras de fotos antiguas y en general las cosas antiguas, pero el problema es que son un poco caras, sobre todo si son originales. Y me gustaría tener un reloj de esos, como el del retrato de Luis XI, ese al que hacía referencia al principio. Pero bueno, he estado mirando en un reloj digital de cuarzo, que es bastante exacto y bastante preciso. Por lo demás, pues solo me queda despedirme de vosotros hasta la próxima semana. Ya sabéis, si queréis colaborar con este programa, no tenéis más que ir a Patreon. Es www.patreon.com/Díaz Villanueva, y está la comunidad de la contrahistoria y también de la contracrónica. Podéis ir directamente si queréis buscar el enlace, lo habéis apuntado bien, a mi página web, que es diazvillanueva.com. Así que ya sabéis, os deseo una semana muy feliz, muy próspera, y en la que aprovechéis, sobre todo esto, aprovechéis muy bien el tiempo. Hasta la próxima semana.